no solo es una guerra que puede ser militar y o financiera, económica, sino que fundamentalmente es también una guerra cultural. Es una guerra que tiene que ver con la narrativa, que tiene que ver con la cultura de nuestros países, y que en el caso de México, como en el de otros, pero en particular hoy en el caso de México, dentro de esta guerra cultural entra fundamentalmente la educación. Y la educación tiene que ver con este embate de toda la fuerza del Estado y de los grupos fácticos, el poder fáctico de los grandes empresarios, contra la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, contra la CENTE. Es decir, estamos en presencia, digamos, de una guerra cultural, pero también tiene que ver con la educación. Acuérdense, ahora que yo escuchaba a Alfonso Sánchez del Real, cuando él citó en 2008, cuando estaba la ofensiva por privatizar Pemex de Felipe Calderón, y él hablaba de aquel tesorito que estaba en el fondo del mar, acá en el Golfo, y que no había los recursos, el Estado no tenía los recursos para explotarlos, es decir, que era justamente la posibilidad de que el capital extranjero viniera a invertir, y para eso había que reformar la Constitución para entregarle el recurso, que era propiedad de la nación, a las grandes corporaciones. Bueno, justamente la guerra de Calderón tenía que ver con el petróleo, tenía que ver con eso. Y acuérdense que cuando llega Peña Nieto, y esto tiene que ver con lo cultural, cuando la mayoría de los que están acá iban a la escuela, en la escuela se les decía, en los libros de texto, que el petróleo era de las y los mexicanos, que era propiedad de la nación, y el Estado se reservaba, hasta estas contrarreformas de Peña Nieto y el Congreso, la extracción, la producción, la distribución, es decir, toda la cadena que tenía que ver con este recurso. En una campaña de intoxicación mediática para privatizar Pemex, Peña Nieto dijo que él no iba a privatizar Pemex, pero se sacó de la manga que hasta el propio general Lázaro Cárdenas, por ahí por el 41, había dicho que bueno, que sí, que parte podía ser privatizado. Ahí donde decimos cómo, justamente, y él habló de romper mitos. Entonces, esto tiene que ver con la cultura de las y los mexicanos, y también toda esta cuestión del embate contra los maestros tiene que ver justamente con la cultura de nuestros pueblos, porque justamente estos maestros de Oaxaca, de Chiapas, de Michoacán, de Guerrero, muchos de estos maestros que están hoy defendiendo las libertades públicas, todos nosotros como mexicanos, son quienes están en contacto directo con los sectores más marginados de la población mexicana, en los estados más pobres del país, y ellos son justamente el que llevan la educación, la enseñanza a esos lugares. Pero justamente esas zonas donde están estos maestros tienen que ver con algo que ha pasado desapercibido a la mayoría de la población, y fue que el 1 de enero de 2012, el día de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, se anuncia el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. ¿Y saben qué dice ese Plan Nacional de Desarrollo? Habla de las zonas económicas especiales. Son unas zonas económicas especiales que él anunció el día que tomó posesión, mandó al Congreso el año pasado, y hace un mes se acaban de legislar en el Congreso mexicano. ¿Cuáles son los ejes de esas zonas económicas especiales? Abarcan 8 estados del sur-sureste de México, los mismos 8 estados que junto con Puebla, con el estado de Puebla, conformaban los estados mexicanos del Plan Puebla-Panamá. ¿Y cuáles son los ejes de estas zonas económicas especiales? Son 3. Ahora le agregaron otro más, son 4. Uno es el puerto de Lázaro Cárdenas, otro es Puerto Chiapas, en Chiapas, y un eje que va desde Coatzacoalcos en Veracruz a Salina Cruz en Oaxaca por el istmo de Tehuantepec. Justamente, ¿qué se está diseñando para esta zona donde están los maestros
pero donde hay también mucha población campesino indígena que tiene todavía sus tierras bajo régimen comunal. Ahí se están diseñando gasoductos, ahí se quiere establecer como una nueva zona de maquila para el Gran Capital, donde justamente esto que hablábamos hace un ratito, de la refuncionalización de la población sobre su propio territorio, es lo que se está llevando a cabo y se va a profundizar cuando a finales de este año, comienzo de 2017, lleguen las transnacionales, llegue la Shell, la Total francesa, llegue la Texaco, es decir, lleguen la Chevron con sus, ya ganaron en la ronda 0, en la ronda 1, en la ronda 2, y le van a decir a los pobladores, señores, con su permiso, los recursos están debajo de su casa, tengo derecho a explotarlos, así que se me va para afuera. Esto va a generar, obviamente, resistencias. Y por eso también esta ofensiva contra los maestros tiene que ver con la preparación del Estado mexicano, un Estado que está militarizado ya, que tiene al ejército fuera de los cuarteles, pero que tiene también a su policía federal, a sus policías estatales y a sus policías municipales ya militarizadas, porque ustedes habrán escuchado que hay grupos de élites de las policías y que hoy estas policías militarizadas, estos grupos de élite, usan armas de uso exclusivo del ejército y tiene una doctrina propia para la aplicación de esas armas militares, o sea que estamos hablando de un proceso de militarización de las policías y un proceso de policialización de las Fuerzas Armadas, al Ejército y la Marina, porque a su vez al Ejército y a la Marina se les han dado funciones de policías. Entonces lo que estamos hablando es de que en el marco de este capitalismo criminal y militarizado, estamos entrando hacia la conformación de un nuevo tipo de país. México no es un Estado fallido como se nos intenta vender para distraernos en los medios. No, México es un Estado en tránsito hacia un Estado autoritario de nuevo tipo, militarizado, en donde justamente a la par de esta violencia se criminaliza la protesta, se criminaliza la pobreza. Viniendo para aquí, a 2 cuadras de aquí, estábamos llegando con el compañero Elsa, y en el noticiero decían que a Rubén Núñez, el dirigente de la sección 22, se le va a aplicar la ley por crimen organizado. Es decir, esta es la violencia del Estado, esto es como juega el Estado hoy para criminalizar la protesta de aquellos que están justamente luchando por las conquistas. Los trabajadores conquistan más de 150 años de lucha, estas conquistas sociales que desde la época de Miguel de la Madrid y sobre todo con los últimos 4 gobiernos, 5 gobiernos, se han venido llevando a cabo, que es el desmonte de todo lo social, de todas las conquistas sociales y la represión de todo lo social organizado.